Buenos días, hermanos, bienvenidos a otro servicio en línea de UCC. Este es nuestro cuarto servicio desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Desde acá estamos en este proceso de contingencia o de aislamiento social. Y llegamos a esta cuarta semana con el comienzo de la celebración más importante de nosotros los cristianos, la Semana Santa. Lo que llamamos el Domingo de Ramos, que marca la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Es un tiempo que para nosotros es súper especial, pero que este año está, digamos que marcado por una característica diferente. Lo que estamos viviendo este año es sin precedentes en la vida de cualquiera de nosotros. Esta Semana Santa va a ser definitivamente especial. Esta Semana Santa va a ser definitivamente un tiempo en el que el Señor va a demandar de nosotros una atención y una comprensión especial y una sumisión especial a sus planes. Es un tiempo que, si bien es un reto importante, también es un tiempo de esperanza profundo, porque sabemos que todo esto está bajo el control del Señor. Y en esa línea vamos a continuar hablando hoy de un poco el carácter de Dios, de la necesidad de temerle, la necesidad de conocerlo, pero hoy vamos a comenzar específicamente con una nueva serie de sermones sobre los atributos de Dios. El sermón de hoy va a ser un sermón introductorio, no va a ser un sermón expositivo, va a ser un sermón que de alguna manera va a introducir esta serie de sermones. Y es diferente a los sermones que hacemos usualmente, pero es necesario para que tengamos una idea general de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a estar hablando en los próximos 4 meses, y para que podamos estar todos en sintonía, entendiendo que lo que demanda el Señor de nosotros en medio de una situación tan dura y tan complicada como la que estamos viviendo es más de lo que demandaría en una situación regular. Estamos en una situación de contingencia global, estamos en una situación de juicio global, y eso demanda de la Iglesia de Jesucristo una respuesta particular. Así que comencemos con una palabra de oración, poniendo este tiempo en sus manos y pidiéndole guía para que su palabra cale profundo en nosotros y seamos moldeados a la imagen de Cristo. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos permites estar delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de servirte, Señor. Estamos aquí en tu nombre, estamos aquí por tu gracia, estamos aquí por el precio que pagaste por nosotros en esa cruz, Señor. Guíanos el día de hoy, Señor. Ayúdanos a abrir nuestros corazones a tu voluntad, abrir nuestros corazones a tu palabra, y guíanos, Señor, para que podamos en este primer sermón de esta serie comenzar a entenderte más, Señor, comenzar a rendirnos delante de ti y a entender tus atributos, Señor, para que podamos ir a la Biblia y conocerte cada día de una manera más profunda, cada día de una manera más real, cada día de una manera que nos lleve a temerte, que nos lleve a rendirnos delante de ti, que nos lleve a llenarnos de tu sabiduría, Señor. Te damos el honor y la gloria y ponemos este tiempo delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, como todos los domingos vamos a comenzar con la lectura de un salmo, y en este caso vamos a iniciar con el Salmo 118. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y después vamos a pasar a los versículos 19 al 29. Y la palabra dice así: Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Ábranme las puertas de la justicia, para que entre yo a dar gracias al Señor. Son las puertas del Señor por las que entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Este es el día que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en él. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te extraño. Te exalto. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor
perdura para siempre. Estas 2 últimas semanas hemos estado hablando de la necesidad que tenemos como cristianos de conocer a Dios de una manera profunda, particularmente en el contexto de las pruebas tan duras que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19. Como cristianos hemos visto durante estos días lo importante que es aprender el temor del Señor. Y particularmente si realmente estamos dispuestos a ser fieles servidores de su reino. Si queremos servirle, si queremos ser instrumentos útiles para Él, tenemos que temerle, tenemos que honrarlo, tenemos que obedecerlo. En el pasaje que vimos la semana pasada, en el libro de los Proverbios, en los versículos, capítulo 2, versículos 1 al 5, vimos una lección, o encontramos una lección fundamental sobre el conocimiento de Dios, sobre qué debemos hacer para conocerle y temerle. Y dicho en pocas palabras, como dijimos hace una semana, no podemos llegar al temor del Señor y a obtener el conocimiento de Dios si no recibimos y estudiamos las Sagradas Escrituras con humildad y sumisión, si no meditamos en oración sobre la voluntad de Dios y sobre su carácter, tal como Él lo reveló en la Biblia, y si no hacemos de estas dos actividades, de recibir la palabra, de estudiarla y de meditar en ella, la prioridad número 1 en nuestra vida. Hace muchísimos años, hace ya unos 26 siglos más o menos, en medio de un tiempo de desobediencia general y a la luz de un juicio que se avecinaba, hubo un profeta, que era el profeta Jeremías, que proclamó o predicó un mensaje directo de Dios advirtiendo a los israelitas sobre ese juicio que venía y llamándolos y explicándoles cuál era la importancia de conocerlo, de buscarlo a Él por sobre todas las cosas. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Como hemos visto en estos días y un poco como este texto nos dice, conocer al Señor es vital en la vida de un cristiano. Para nosotros, estudiar la Biblia no es una opción, es una obligación. Si no estudiamos la palabra, si no lo conocemos, nunca llegaremos a entender su carácter, a conocerlo. Y por consiguiente no aprenderemos a temerle, no aprenderemos a respetarlo. Pero, si bien está esa necesidad, debemos recordar que para muchísimas personas, el llegar a temer y respetar al Señor es un proceso que no toma 2 días, no toma 3 días. Necesitamos recordar que no llegaremos nunca a conocer al Señor por cuenta propia. No llegaremos nunca a conocer al Señor basándonos en lo que pensamos, basándonos en lo que imaginamos o en lo que deseamos. Nunca vamos a saber quién es Él o cómo es Él si solamente nos quedamos en leer unos pocos libros cristianos, o si estudiamos algunos sermones o leemos sermones de otras personas, o si escuchamos sermones por internet, ni siquiera si asistimos a un domingo, todos los domingos, a los sermones y a los servicios dominicales, o si asistimos semanalmente a 1 o 2 estudios bíblicos, y menos aún si buscamos conocer a Dios a través de libros seculares o libros que hablen de espiritualidad, pero que no tengan nada que ver con la Biblia. El hecho es que estamos llamados a estudiar la Biblia diligentemente y aplicarla en nuestra vida. Eso es una realidad, eso es fundamental para la vida cristiana. Sin embargo, tenemos que reconocer que para la mayoría de los creyentes, para la mayoría de los cristianos, no importa el tiempo que hayan caminado con el Señor, leer la Biblia y conocer a Dios, conocer su carácter a través del estudio de las Escrituras, no es una tarea fácil, es una tarea difícil, es una tarea ardua, es una tarea que demanda tiempo y para lo cual a veces sentimos o pensamos que no estamos preparados. Y las preguntas que muchos cristianos se hacen cuando se dedican o asumen el reto de estudiar el carácter de Dios a través de las Escrituras, esas preguntas son: ¿cómo debemos enfocar ese estudio? ¿Qué debemos buscar si queremos aprender o conocer las características de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que buscar en la Biblia? ¿De qué manera la Biblia, las Escrituras nos presentan la persona y el carácter de Dios? Hubo en el siglo XVII un teólogo muy famoso llamado A. Hodge,
que respondió, que es que él escribió un libro muy conocido de teología sistemática y responde a estas preguntas señalando que las escrituras revelan la persona y el carácter de Dios de 5 maneras diferentes. La primera es por sus nombres. En general, el pueblo hebreo utilizaba nombres significativos para describir el carácter y las características de una persona. Ellos no le ponían a los hijos Juan o Pedro o Raúl porque el papá o el tío o el primo se llamaba así. Ellos utilizaban nombres que tenían significado. Y en el Antiguo Testamento Dios utilizó nombres diferentes, diversos nombres para describirse a sí mismo, y esos nombres también tenían significado. A través del Antiguo Testamento vemos a los israelitas interactuando con Dios en diversas situaciones, y muchísimas veces el nombre que utiliza Dios para identificarse era especialmente útil para que ellos reconocieran su carácter. En segundo lugar, las Escrituras nos ayudan a entender al Señor a través de las obras que le atribuyen a Él. A lo largo de toda la Biblia encontramos a Dios realizando actos milagrosos, actos soberanos, a veces salvando, a veces castigando a la gente, enviando plagas, enviando desastres naturales o controlando los elementos de la naturaleza, sanando a los enfermos o enviando enfermedades. Y todas esas obras, esos eventos contribuyen a revelar el carácter y las características de Dios de una manera tremenda. No solamente como información, sino que lo podemos ver en la práctica, lo podemos ver en la manera en que Dios interactuaba con su pueblo. En tercer lugar, las Escrituras nos hablan de Dios también por los atributos que predican o por los atributos que comunican de Él. A lo largo de las Escrituras el Señor reveló diferentes características, diferentes atributos de sí mismo utilizando a los profetas y a los demás autores de los libros bíblicos. Y en muchos pasajes encontramos explicaciones muy profundas sobre su soberanía, su santidad, su poder, su fidelidad, su sabiduría, su amor e incluso su ira. En cuarto lugar, tenemos que la Biblia también nos ayuda a entender el carácter y las características del carácter de Dios por la manera en que los hombres de Dios adoraban a Dios, lo adoraban a Él en la Biblia. En muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento también vemos cómo Dios es adorado, es exaltado, utilizando las diferentes características de su persona y su carácter. En los Salmos, por ejemplo, vemos a David hablando de sus aflicciones, pero a la vez exaltando la gloria de Dios, exaltando la fidelidad de Dios, exaltando el amor de Dios, en muchos casos llamando la ira de Dios sobre sus enemigos. Esos momentos de adoración del pueblo de Israel son increíblemente útiles para nosotros, para que nosotros podamos entender la persona de Dios. Y hay también una quinta manera en la que las Escrituras nos revelan el carácter de Dios, y es por la manifestación de Dios en Cristo Jesús. Todos los atributos, todas las características de Dios se resumen en la persona de Jesucristo. Y cuando combinamos todos esos atributos que vemos en el Antiguo Testamento y los estudiamos a la luz de Jesús, llegamos a tener una perspectiva completa, una perspectiva mucho más real de lo que Dios quiso comunicarnos sobre Él. Recuerden que Dios es mucho más grande de lo que vemos en las Escrituras, pero a través de la Biblia Él nos ha revelado lo que Él quiere que sepamos de su carácter. Ahora, como es normal imaginar, conocer el carácter y los atributos de Dios no es algo que podamos hacer en un par de meses. Es algo que va a consumir el resto de nuestra vida. Ahora, mientras más tiempo y mientras más esfuerzo dediquemos a hacerlo, mientras más enfoquemos nuestro estudio de la palabra en función de conocer a Dios y conocer sus características, más productivo y más fructífera será el estudio de las Escrituras en nuestra vida. Y es por eso, básicamente, que diversos teólogos, muchísimos teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia, han asumido ese reto de resumir los atributos de Dios basándose en lo que dice la Biblia, en un listado, en un compendio de atributos que sean manejables para el común de los creyentes. Y estas listas de atributos, si bien difieren de distintas maneras entre unas y otras, tienen muchas cosas en común, y las cosas en las que difieren son básicamente digamos que el orden o la manera en las que los agruparon o las importancias que le dieron en un momento a un atributo o a otro, pero en general describen de una manera muy precisa el carácter de Dios. Así que no importa cuál de esas listas utilicemos, el hecho de utilizarlas nos va a ayudar tremendamente a estudiar la Biblia y a enfocarnos en el estudio para ayudarnos a entender mejor el carácter de Dios. En estas próximas 16 semanas que vienen, vamos a
dedicarnos a estudiar los atributos de Dios. No vamos a comenzar la semana que viene, sino la semana después de Semana Santa. La semana que viene es Domingo de Resurrección y vamos a hablar sobre la resurrección del Señor. Pero la semana siguiente vamos a comenzar con la primera serie de estos sermones que nos van a ayudar a entender el carácter de Dios y los atributos de Dios. Vamos a comenzar con un primer sermón sobre los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Y luego vamos a pasar a revisar una lista de 15 atributos de Dios que nos van a ayudar a enfocar el estudio de la palabra. Los atributos que vamos a ir estudiando, vamos a estudiar uno por semana, vamos a hacer un sermón por semana, y esos atributos van a ser, en primer lugar, la independencia, en función de que Dios es autoexistente, Él no necesita de nada o de nadie. Él existía desde el principio y existirá hasta la eternidad. En segundo, la espiritualidad. Básicamente, no porque Él sea más espiritual que uno, sino porque Él es espíritu, y la naturaleza espiritual de Dios significa que Él trasciende lo que nosotros podemos ver y percibir con nuestros sentidos. Él trasciende el mundo material, el reino material que nosotros podemos ver y percibir. En tercer lugar, la soberanía, porque Él reina sobre todas las cosas. Su voluntad se cumple. No importa lo que nosotros digamos o hagamos, Él es rey y Él es libre de hacer lo que quiera. Él es libre de controlar las cosas, Él es libre de hacer o deshacer. En cuarto lugar, el cuarto atributo que vamos a estudiar es la santidad, porque Él es completamente puro, Él es perfecto, Él es santo, 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 y rechaza el pecado y la maldad. El quinto atributo es su infinitud, básicamente porque no tiene límites, ni en espacio ni en tiempo. El sexto atributo que vamos a ver es la omnipotencia, porque Él es todopoderoso y puede hacer todas las cosas. Él solo tuvo que decir, hágase, y se hizo. Hágase la luz, y ésta se hizo. En séptimo lugar, su omnisciencia, porque Él sabe desde el principio todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá en su creación. Octavo lugar, su inmutabilidad, porque a diferencia de nosotros, Él nunca cambia. Él es hoy el mismo que era ayer, el mismo que era hace 5.000 años y el mismo que será dentro de 10.000 años. Él no cambia. El noveno atributo que vamos a estudiar es su veracidad, básicamente porque Él no puede mentir o engañar, y eso lo hace un Dios veraz, un Dios confiable. En décimo lugar vamos a estudiar su fidelidad, porque Él siempre cumple sus promesas. En número 11 vamos a estudiar su sabiduría, porque solo Él tiene el conocimiento completo, el conocimiento global de las cosas. Él es el único que tiene todo el conocimiento del universo y puede manejarlo de la manera correcta. A diferencia de nosotros, que podemos entender con nuestra mente limitada solamente la superficie de las cosas, Él tiene el conocimiento profundo de todo. El atributo número 12 que vamos a estudiar es su bondad, porque Él es siempre justo y Él buscará el bien de su creación por sobre todas las cosas. El 13º atributo es su gracia, porque está dispuesto a perdonar aunque no lo merecemos. Y ese atributo es particularmente importante cuando pensamos en nuestra realidad como pecadores, porque somos salvos por gracia. El atributo número 14 es el amor. Y amor no por lo que Él siente, sino por su naturaleza de servir y de dar. Dios es un Dios que se entrega. Dios es un Dios que vino a servir. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida en rescate por muchos. Y el atributo número 15 que vamos a estudiar es su ira, porque su santidad y su justicia van en contra del mal, van en contra del pecado. Un Dios que es justo, un Dios que es santo, un Dios que ama, no puede permitir la maldad, por lo tanto se aira contra la maldad. Déjenme repetir rápidamente estos 15 atributos: la independencia, la espiritualidad, la soberanía, la santidad, la infinitud, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmutabilidad, la veracidad, la fidelidad, la sabiduría, la bondad, la gracia, el amor y la ira de Dios. Y debo decirles que esto no pretende ser una lista completa ni una lista perfecta. Y por supuesto no vamos a poder estudiar cada atributo en profundidad en un solo sermón, en 20 o 25 minutos. Pero el propósito de esta serie es que tengamos un punto de partida para ir profundizando por nuestra cuenta en el estudio de las Escrituras. En cada uno de estos
En cada uno de los sermones vamos a profundizar en estos atributos, vamos a ver los textos bíblicos que nos hablan de ellos y la idea es que cada uno de nosotros continuemos durante la semana profundizando. A medida, hay que decirlo, a medida que vayamos estudiando la Biblia, prestándole atención a los atributos de Dios y tratando de identificar las características de Dios, de su persona, de su carácter, de sus planes y tratando de identificar quién es Él y cómo es Él, y veamos todas esas características en cada uno de los pasajes que estemos leyendo y estudiando, vamos a crecer en nuestra comprensión de Dios. Vamos a estar mejor equipados para seguir y para cumplir su voluntad y vamos a estar mejor capacitados para comunicarle a otras personas cuán grande es nuestro Dios. Recordemos, hermanos, que en medio de esta situación, en medio de esta pandemia mundial que estamos viviendo, Dios nos desafía. Dios nos llama a asumir nuestro cristianismo de la manera que realmente puede impactar este mundo y salvar las almas para su reino. Lo que estamos viviendo hoy en día no es una situación casual. Lo que estamos viviendo hoy en día no es una situación en la que un cristiano debe estar asustado o debe estar aterrado por el miedo o paralizado por la incertidumbre. Es un tiempo en que estamos llamados a servir al Señor de manera especial, aún desde nuestros hogares, aún a través de estos medios digitales. Estamos llamados a servir al Señor de una manera especial, pero no podemos servir a Dios de esa manera especial si primero no comenzamos por conocerlo y por entenderlo mejor. No podemos servir de manera especial al Señor si no damos ese primer paso de conocerlo, de conocer y entender mejor al Dios que servimos. Quisiera que termináramos hoy leyendo un pasaje del libro de Apocalipsis, recordando lo que Jesús le dijo a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia que había empezado bien, pero en un momento dado comenzaron a vivir un cristianismo cómodo y no estaban viviendo ese verdadero discipulado que él quería que asumieran, no estaban viviendo esa realidad que él dijo: el que quiera ser mi discípulo tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Los cristianos de la Odisea habían comenzado a descansar en ellos mismos, habían comenzado a buscar su propia comodidad y se habían puesto ellos en el centro del evangelio. Y a esa iglesia Jesús les dice, eso está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No estamos hablando de gente que negaba al Señor. No estamos hablando de personas que se habían vuelto al mundo. Eran personas que se llamaban a sí mismas cristianas, pero vivían un cristianismo cómodo, que no era ni frío ni caliente. Y el Señor les dice, nada más y nada menos, preferiría que fueras frío que tibio. Frío o caliente. No solo les dice preferiría que fueras caliente, preferiría que fueras tibio o caliente. Frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Hermanos, eso es algo que ninguno de nosotros quiere escuchar. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros en medio de esta situación, en medio de esta pandemia mundial, listos para asumir el compromiso de estudiar la persona y el carácter de Dios, el compromiso de estudiar sus atributos y de ser esos cristianos fervientes, entregados, dispuestos a negarse, a tomar su cruz y a seguirlo? ¿O viviremos un cristianismo cómodo que no glorifica el nombre de Dios? ¿O nos quedaremos sencillamente esperando que todo esto pase y viendo cómo el resto de la iglesia actúa? Ese es el llamado de hoy. ¿Estamos listos o no para asumir ese compromiso? El Señor los bendiga, los guíe durante estos días, los llene de su presencia y los confronte en cada momento con su propio pecado, ayudándolos a verse como Él los ve, ayudándolos a entender la realidad que nos rodea como Él la entiende y haciendo de cada uno de nosotros esos siervos que Él quiere que seamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el llamado que nos haces de servirte, por el llamado que nos haces de ser esos instrumentos tuyos, esos instrumentos fieles que tú quieres que seamos. Gracias por llamarnos al arrepentimiento. Gracias por mostrarnos nuestro pecado. Gracias por hacernos entender, Señor, que solos no podemos,
por hacernos entender que nuestro futuro era terrible e incierto, que nuestro futuro era oscuro, Señor, sin ti. Gracias por ayudarnos a entender que una eternidad sin ti es una eternidad de eterna condenación y que solamente a través de nuestro Señor Jesucristo hay salvación. Gracias, Señor, por en medio de esta situación darnos la confianza de que tú estás en control y por llamarnos a servirte de una manera especial en medio de esta crisis. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ayúdanos a que estos próximos 4 meses, Señor, seamos domingo a domingo guiados por ti, a enfocar nuestro estudio de la palabra para que cada uno en nuestro hogar, Señor, podamos asumir ese compromiso de estudiar, de leer las Escrituras y de conocerte en profundidad, Padre, para que tu santidad y todos tus atributos brillen delante de nosotros, confronten nuestro pecado y nos reten a vivir una vida que cada vez se parezca más a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te damos el honor y la gloria por siempre en el nombre de Cristo. Amén y amén.